El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. Los años de dictadura podrían ser un compendio de historias que nos hablan de los postergados de la sociedad, tratando de sobrevivir ante la indolencia de un régimen que pareciera haberse ensañado con aquellos que nunca tuvieron demasiado, pero que en algún momento pensaron que podrían vivir dignamente. Una seguidilla de relatos que solo nos confirman la dureza de vivir siendo pobre, pero que nos reafirman también que ser pobre en dictadura era todavía más dramático. Ahora, si a esta condición le agregamos la marginalidad que solo pueden experimentar quienes crecieron no encajando en la norma de una sociedad patriarcal, machista y heteronormada, sin duda que el panorama solo empeora. Tal fue el caso de los artistas que veremos hoy. Me refiero a Francisco Casas y Pedro Lemebel, quienes conformaron, a fines de los años 80, una de las duplas artísticas más potentes y provocadoras de la historia del arte nacional, las Yeguas del Apocalipsis, dúo con el cual consiguieron incomodar no solo a los sectores más conservadores de la sociedad, sino a los que se preciaban de ser más revolucionarios, cuestionando la heteronormatividad y poniendo en discusión temas hasta ese momento tabúes en el Chile de los años 80. Su reverencia y capacidad cuestionadora de lo políticamente correcto puso sobre la mesa la realidad de los homosexuales en el país, visibilizando no solo su sexualidad y sus inclinaciones políticas de izquierda, sino que exponiendo su realidad y abandono ante flagelos sociales y sanitarios como lo fue el SIDA, el cáncer gay, como se le llegó a conocer. Siempre poniendo como eje central de su crítica el sesgo de clase, dejando en claro que solo había una cosa peor que ser pobre en el Chile de la dictadura, y esto era ser pobre y homosexual. Acompáñenme a conocer la obra de esta dupla, que supo poner en jaque los paradigmas morales de la época, con su corrosivo y sarcástico discurso en un nuevo episodio de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada de este podcast que, con este, ya tiene 5 capítulos al aire, y con los cuales espero haber podido aportarles hasta ahora, dándoles algunas herramientas básicas para poder comprender las obras creadas en el periodo de la historia que aquí abordamos. Un momento de la historia particularmente complejo, como ya hemos visto en los episodios anteriores, y que hoy solo se complejizará un poco más al analizar la obra de estos dos artistas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente porque las temáticas que ellos trabajan son tópicos que, hasta ese momento, habían sido muy poco considerados a lo largo de la historia del arte nacional. Y no es de extrañar, sobre todo porque parte de sus producciones no solo se quedan en hacer una crítica a la dictadura, sino que, como lo mencionaba en la introducción, se preocuparon de articular un discurso disidente. Es decir, visibilizar su condición homosexual sin tapujos en una sociedad inmensamente conservadora. Con esto, solo se le da más matices al panorama del arte local, librándolo de una lectura uniforme respecto de sus actores, dejando en claro que el arte nacional de ese momento no solo estaba hecho por hombres y mujeres que se identificaban como tales, sino que existía una riqueza de subjetividades que buscaban posicionarse dentro de un escenario que, como ya es sabido, era hostil para todos y todas, pero que había grupos que eran todavía más susceptibles a esa hostilidad. Tal era el caso de la comunidad LGBT, quienes incluso eran abiertamente rechazados en los sectores más vinculados a la izquierda ortodoxa, la cual poco y nada tenía que envidiarle a la extrema derecha en cuanto a conservadurismo y homofobia. De ahí que el papel de las yeguas fuera tan importante dentro de ese escenario. Esto debido a que consiguieron visibilizar de forma clara y sin tapujos la existencia de otras realidades, a través de acciones que interrumpían y descolocaban todos los convencionalismos morales. Las yeguas supieron convertirse en el terror de los eventos sociales, acechando en inauguraciones de exposiciones, lanzamientos de libros o actos políticos. Siempre estaba la posibilidad de que se aparecieran y lograran incomodar hasta el más progresista de sus correligionarios.
Es así que, por medio de acciones de arte, también llamadas performance, lograron articular su discurso disidente y consiguieron que no pasara desapercibido. Las yeguas del apocalipsis fueron sin duda un hito dentro de las artes visuales contemporáneas, y en este episodio trataremos de introducirnos en algunas de sus obras más potentes, en donde la línea de lo políticamente correcto era transgredida constantemente. Se podría decir que, para las yeguas, las reglas sociales habían sido hechas con un solo objetivo: romperse. Bueno, aprovecho de señalar que las fuentes que he usado para este episodio son de carácter bastante variado, pero entre las principales está el repositorio digital yeguasdelapocalipsis.com, de los mismos investigadores que hicieron el repositorio de Codocedo, y que conserva una gran cantidad de imágenes de archivo y registros de algunas de las acciones que analizaremos y otras más. Aquí les dejo el enlace para que lo visiten. El libro Performance Art en Chile, de los autores Francisco González Castro, Leonora López y Brian Smith, de la editorial Metales Pesados. Y el artículo Yeguas, de la autora Fernanda Carvajal, contenido en el libro Ensayos sobre Artes Visuales, editado por LOM, y del cual les dejo el link del PDF para que lo revisen si les interesa. Entonces, partamos con la pregunta habitual: ¿quiénes eran las yeguas del apocalipsis? Tan necesaria como intrigante resulta esta pregunta cuando nos hablan de un par de artistas que se hacían llamar de esta manera, sobre todo si es que nunca en nuestra vida habíamos oído acerca de ellos. Al escuchar el nombre por primera vez, sin duda nos genera extrañeza. Al menos recuerdo que cuando yo lo escuché por primera vez, años atrás, cuando recién había entrado a la universidad, como que no me cuadraba muy bien. Una mezcla entre algo sumamente serio y terrible como el apocalipsis, precedido de una palabra que no hacía más que remitirme a un par de escuálidos jamelgos. Según cuenta Francisco Casas, ambos se conocieron en una banca del Parque Forestal en el Santiago de los años 80, mientras él aún era estudiante de literatura en la Universidad Arcis, mientras que Pedro Mardones Lemebel ya había egresado de Pedagogía en Artes Plásticas del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Este último era casi 7 años mayor que Casas. Y hacia finales de los 70, Lemebel se comienza a desempeñar como profesor de artes plásticas en un par de colegios periféricos de la capital, de los cuales presuntamente fue despedido por su homosexualidad en 1983. Después de eso, no volvió a ejercer la pedagogía y se dedicaría de lleno al trabajo literario. Ambos eran de origen proletario, algo que nunca negaron ni quisieron ocultar, sino muy por el contrario, lo hicieron parte de su discurso. Fueron una dupla que, como ya se mencionó, emerge a finales de los años 80, específicamente el año 1987, pero que tienen su debut el año 1988, en una performance conocida como Coronación de Espinas, y que tuvo lugar en la ceremonia de entrega del premio Pablo Neruda al poeta Raúl Zurita, la que se llevó a cabo en la casa de Neruda conocida como La Chascona, ubicada en un sector céntrico de la capital. ¿Qué hicieron? Entregaron una corona de espinas al poeta para que se la calzara, algo que evidentemente no hizo. No me la pensaba poner, dijo cuando le preguntaron qué opinaba al respecto. Se dice que esa fue la primera vez que se pronunció en voz alta y en público el nombre Yeguas del Apocalipsis, que fue lo que respondieron cuando los periodistas les preguntaron quiénes eran. Y si bien podrían haberse considerado como una extensión más de ese grupo llamado Escena de Avanzada, por lo rupturistas que eran, lo cierto es que no, ya que se escapaban de forma bastante evidente de la estética que ese grupo de artistas manejaba. Aun cuando compartían lineamientos políticos, los intereses de las yeguas iban más allá, sobre todo considerando que las obras de la avanzada, para ese entonces, ya se habían consolidado dentro del escenario local y regional. Y aun cuando eran bastante próximos a nivel personal a algunas de las intelectuales de ese grupo, como la filósofa Neil Richard o la escritora de Yamel El-Tit, sus referentes artístico-conceptuales iban por una línea más interesada en la desacralización de todo aquello que se había vuelto hegemónico, y de alguna u otra forma, el arte de la escena de avanzada se había tornado en, por así decirlo, el arte de vanguardia aceptado dentro de los circuitos artísticos y culturales más alternativos.
Y es justamente ahí donde irrumpen las yeguas del apocalipsis, que en términos estéticos estaban más próximos a lo que se podría entender como la cultura punk o lo camp, es decir, todo lo que atenta contra la mesura, el decoro y la moral establecida en una sociedad de cuño eminentemente católica. Una de sus principales características radicaba en el impacto que sus acciones producían en los presentes. La provocación fue el artilugio predilecto de estos artistas para enarbolar sus banderas de lucha, las cuales, como ya lo hemos dicho, eran, por una parte, la visibilización de la comunidad homosexual, que para aquel entonces era un movimiento bastante incipiente en Chile, junto con el compromiso hacia los derechos humanos. De ahí que, al igual que Luz Donoso, estos artistas colaboraran de forma activa con agrupaciones de derechos humanos y de detenidos desaparecidos. Siempre presentes en las protestas que buscaban derrocar el régimen y que para fines de la década ya eran cada vez más frecuentes, y muy próximos también a movimientos de las disidencias como el colectivo lesbo-feminista Ayuquelén o el movimiento de liberación homosexual Móvil, siendo incluso bastante críticos con este último, debido a su inclinación a las políticas proinstitucionales a la hora de concebir la lucha. La radicalidad era la forma de lucha para Casas y Lemebel, puesto que sospechaban de esa política de los acuerdos que comenzaba a fraguarse poco a poco en las postrimerías de la década por parte de la clase dirigente, y que, como ya es sabido a estas alturas, sería la tónica durante los años 90. Políticas que a los últimos que tenía en consideración eran a los homosexuales y a las disidencias. Y entonces, ¿qué pasa con el nombre? Bueno, este iba precisamente en la línea de lo contestatario y disruptivo desde donde ambos intentaban posicionarse. La palabra yegua, al menos en Chile, y probablemente en otros países latinoamericanos también, se usa como insulto para las mujeres, ya sea que haga referencia a su robustez o bien a modo de juicio moral, apelando a la vulgaridad de esta. Pero también se usa contra los homosexuales. Según comenta la investigadora Fernanda Carvajal en su artículo Yeguas, hay en la elección de un insulto como nombre un gesto político. Los nombres ofensivos, dice la autora, tienen una historia implícita que se invoca y se consolida al pronunciarlos, portando consigo residuos traumáticos. Es decir, que cada vez que esa palabra es enunciada, inevitablemente retrotraería ese residuo traumático, dado en su génesis. O dicho de otro modo, que debido a que el término es originariamente un insulto, y debido a que todo insulto tiene por función principal agredir, es que cada vez que se dice, hay algo de esa agresión contenida en el vocablo. ¿Se entiende? Existe además, en esa apropiación del insulto, una clara actitud impugnadora al machismo que dio origen a ese apelativo. Y, por otro lado, tenemos la palabra apocalipsis, que hace una referencia al último texto del Nuevo Testamento, pero que aquí lo utilizan haciéndole un guiño al SIDA, el que fue llamado la plaga del fin del siglo, causando estragos durante los años 80 y 90, siendo una enfermedad que, en sus orígenes, se asociaba exclusivamente a los homosexuales. Obviamente que había en esta nomenclatura una intención de mofa de la profecía bíblica, y que obedecía a ese espíritu sardónico e iconoclasta que los caracterizaba. Otra particularidad que encierra el nombre que ostentaban era el hecho de que estaba en plural, lo cual le daba un tenor rimbombante y derechamente intimidante. Tanto es así que el mismo Lemebel decía que la gente les tenía miedo porque cuando se corría la voz de que andaban merodeando, nadie sabía muy bien de cuánto se trataba. El nombre ya era una agresión. No eran llamarse Pepe y Lucy, las chicas del rincón. No, pues, yeguas del apocalipsis, entonces van a venir las yeguas del apocalipsis. La gente se asustaba, pensaba que iban a aparecer, no sé, 200 maricones emplumados, rabiosos. Y éramos dos apenas esmirreadas, ¿no? Locas chilenas, ¿no? Cabe decir que sus intervenciones no pasaron de las 20, y en cuanto a los registros que se conservan, son todavía más escasos. Algo que uno podría atribuirle a la falta de recursos, que efectivamente era un hecho,
contaban con muy pocos recursos. Pero lo cierto era que había una decisión premeditada en esta idea de no prestarle demasiada atención al registro, ya que veían en esta condición la posibilidad de potenciar todavía más esa actitud iconoclasta, atentando contra el fetiche de la obra de arte, una obsesión propia del arte burgués. Bueno, finalmente el dúo se termina el año 93, ya entrada la democracia, principalmente porque cada uno comienza a trabajar en sus proyectos personales, ambos vinculados a la creación literaria, siendo reconocidos a nivel internacional por sus trabajos en esta área. Aún así, tuvieron un par de reencuentros durante la segunda mitad de los años 90, las que solo fueron reuniones esporádicas. Finalmente, Lemebel muere el 23 de enero de 2015, producto de un cáncer de laringe. Algunas semanas antes había tenido su última aparición en público con motivo de un homenaje en el marco de un tradicional festival de teatro que se realiza actualmente en Santiago, en una velada en su honor bautizada como La Noche Macuca. Y en cuanto a Francisco Casas, actualmente vive en Lima y tiene una activa y prolífica carrera de escritor y artista visual, habiendo sido postulado el año pasado para el Premio Nacional de Artes Visuales, y es posible seguirle la pista gracias a su actividad en redes sociales. Ok, después de esta presentación creo que ya estamos listos para introducirnos en la obra de esta dupla que, les advierto, no los dejaré indiferentes. Ya habíamos mencionado la obra Coronación de Espinas, la cual realizaron en la casa de Pablo Neruda de Santiago. Esa acción se llevó a cabo en 1988. Sin embargo, antes de eso, ya habían tenido una aparición el año anterior, cuando, en el marco de la Feria del Libro de Santiago, ambos aparecieron vestidos como damas de SEMA Chile, repartiendo panfletos sobre el SIDA. Un breve paréntesis para entender el contexto. SEMA Chile, un acrónimo para Centro de Madres, fue una organización de beneficencia creada hacia finales de los años 50 por la primera dama Graciela Letelier Velasco, esposa del presidente Carlos Ibáñez del Campo, para proporcionar bienestar espiritual y material a la mujer chilena, según rezaba en los estatutos de la fundación. Durante los años de dictadura, esta fue presidida por Lucía Iriart, esposa del dictador, y terminó por convertirse en una institución que sirvió a Pinochet y a toda su familia para transferir de forma ilegal inmuebles y terrenos estatales, a la vez que malversaban caudales públicos, con lo cual terminaron enriqueciéndose de forma tan grosera como ilícita. Actualmente, la institución terminó por ser disuelta este año, el 2022, tras una querella comenzada el 2016 y llevada a cabo por diputados del Partido Comunista y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Momento de nuestro reportaje. La Brigada Investigadora de Lavados de Activos de la PDI está indagando el origen y destino de por lo menos 260 propiedades en el marco de la llamada arista SEMA Chile del caso Riggs. ¿Por qué menciono todo esto? Pues simplemente porque las yeguas tenían claro el potencial significante de esta institución, la cual era un símbolo de la concepción machista y asistencialista que las clases dominantes tenían de las mujeres pobres, en donde veían a estas como sujetos de caridad y de abnegación. Esto último, ya que todas quienes trabajaban ahí eran voluntarias y no se les pagaba un solo peso, y por lo mismo eran una institución que encarnaba todos los valores conservadores de la sociedad. De ahí lo corrosivo del discurso que encierra la obra. Dos hombres, travestidos como damas de SEMA, repartiendo panfletos sobre una enfermedad de, comillas, homosexuales, como se pensaba en ese tiempo que era. Esta acción, lamentablemente, no está documentada, y para ese momento nadie sabía muy bien quiénes conformaban esta dupla, la que aún no tenía nombre, al menos no uno que fuera conocido por todos. Fue solo al año siguiente cuando reaparecieron en el evento ya mencionado con Coronación de Espinas, que se les conoció por su nombre. Relativo a esta obra, y para ahondar un poco más en ella, podemos decir que se ven elementos propios del cristianismo, aludiendo a los tópicos abordados por Zurita en su obra poética. Y nuevamente, en un claro afán por profanar de las formas más cáusticas posibles hasta el último reducto de sacralidad. Aunque por las fotos se ve que Zurita se lo tomó con humor.
Otra acción que resulta capital para poder entender bien el cuerpo de obra de las yeguas del Apocalipsis fue la llamada refundación de la Universidad de Chile, realizada también en 1988 y que se llevó a cabo en el marco de una toma de la Facultad de Artes. La performance consistió en ingresar a dicha facultad, ambos montando una yegua completamente desnudos, al tiempo que eran escoltados por las poetas Carmen Berenguer, Carolina Jerez y Nadia Prado. La acción buscaba, en la exposición al desnudo de dos cuerpos masculinos montados en una yegua e ingresando a la casa de estudios más importante de Chile, reflexionar en primera instancia en torno al erotismo poniéndolo en el espacio público, algo que por convención social debiera ser relegado al ámbito privado, más aún si esa erotización estaba contenida en dos cuerpos homosexuales. Es importante señalar que, tal y como la autora Fernanda Carvajal señala en su artículo, si bien el régimen de Pinochet no tuvo una persecución programada y planificada hacia los homosexuales, como sí lo han hecho otros regímenes autoritarios, la norma instaurada era la de la heteronormatividad y recibía una fuerte sanción a nivel social si ésta no era respetada en el espacio público. Pero junto con ello, la homosexualidad fue un delito tipificado en el Código Penal, es decir, estaba proscrita. Algo que sirvió como excusa para varios de los allanamientos a prostíbulos, nichos de trabajo de muchos de los travestis en los barrios más marginales de las ciudades. La derogación de esta ley solo vino a ocurrir ya bien entrada la democracia en el año 1999. La acción de las yeguas, además, tenía como otro de sus ejes centrales de reflexión poner el acento en el lugar que los homosexuales tenían en el espacio académico, ya que a estos socialmente no se les concebía en esos espacios, sino en otros bastante restringidos. Pensando que los homosexuales en ese momento nunca estábamos en la universidad en carreras como medicina, como ingeniería, como derecho. No, o sea, ¿dónde están los homosexuales? Evidentes, digo yo, a las que se los nota, ¿no? Es de un avión se los nota. A ver, ¿dónde estaban? En la peluquería. Bueno, la pregunta que algunos de ustedes se estarán haciendo: ¿por qué en una yegua? El montar a la equina tenía varias capas de sentido. En primer lugar, hace una referencia directa al nombre con el cual ellos se identifican, acentuando todavía más esa idea, al punto que se hacen uno con el animal. En segundo lugar, la idea de montar tiene una relación directa al sometimiento, tanto sexual como militar, y que es parte del contenido ofensivo que tiene dicho vocablo inferido como insulto: yegua. Y en tercer lugar, la idea de entrar a la universidad montados en esta, cual conquistadores, reforzando la idea del nombre que tiene la acción: refundación de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque le hace un guiño a las supuestas gestas heroicas de los conquistadores fundando ciudades en Latinoamérica. Y aquí el guiño específico vendría a ser al conquistador y fundador de Santiago, Pedro de Valdivia, pero atentando contra toda la virilidad que un personaje como eso ostentaba, al ser dos hombres desnudos y abrazados, montando una yegua y escoltados por mujeres. Y, por si esto fuera poco, la figura masculina del conquistador se ve todavía más vulnerada y trastocada, al hacerla calzar con un personaje que nada tiene que ver con nuestro folclore local, pero que los artistas recurren a ella citándola de forma bastante evidente al estar desnudos montados en el corcel. Nos referimos a Lady Godiva, un personaje del folclore británico del siglo XI que, según cuenta la leyenda, era la esposa de un conde que, solidarizando con sus súbditos ante la abusiva alza en los impuestos, intenta convencer a su marido que no los aumente. Ante la petición, este le dice a ella que solo accederá si es que se pasea desnuda por el pueblo sobre su caballo. Ella acepta el trato, pero no sin antes acordar con los aldeanos que, mientras ella se encuentre haciendo su recorrido, estos deberán permanecer dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas, para así no mancillar su honor. En este personaje hay varias implicancias relativas al posicionamiento político del sujeto femenino, quien, por medio de su accionar, es capaz de determinar el devenir económico de un pueblo entero. Esto gracias a su astucia.
con la que consigue engañar a su marido, el sujeto masculino de la historia, dejándolo en ridículo. Y al tiempo que no solo opera como un individuo, sino como parte de un colectivo, su pueblo. Vemos cómo en esta acción hay contenidos una gran cantidad de simbolismos que van siempre en función de un discurso que replantee los convencionalismos sexogenéricos, politizándolos. La siguiente acción en la que me gustaría detenerme es la llamada La Conquista de América, realizada el 12 de octubre de 1989 en la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Santiago. Esta consistía en que ambos artistas bailaban una cueca, baile nacional de Chile, sobre un mapa de América del Sur dibujado sobre un lienzo blanco. Sin embargo, la performance tenía varias características que se hace necesario señalar. En primer lugar, ambos estaban descalzos y de torno desnudo, vistiendo pantalones negros. En su pecho tenían adosado un personal stereo, o Walkman, con cinta adhesiva, el cual pasaba la cueca que ellos bailaban, haciéndola solo audible para ellos. Y el detalle más relevante de todos, por el impacto que produce al enterarnos, es que sobre el mapa habían esparcido fragmentos de vidrios de botellas de Coca-Cola. Evidentemente que la obra tiene varias aristas desde donde agarrarla. La primera que salta a la vista es la alusión directa que hacen en el mismo título que esta lleva, La Conquista de América. No es casual que hayan elegido esa fecha para realizarla, el antiguamente llamado Día de la Raza, el día del arribo de Colón a América en 1492, apuntando directamente al derramamiento de sangre con las heridas que se iban infligiendo a medida que el baile se desarrollaba. Un dato no menor es el hecho de que hayan decidido realizar la acción en ese lugar y no en otro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dado que, con esto, establecen un nexo directo al escenario local, haciendo que el derramamiento de sangre no solo apunte al genocidio hecho por los europeos en el continente, sino que tenga una conexión directa con la masacre realizada durante los años del régimen por sus aparatos de represión. Ahora, si hilamos más fino, podemos entender la acción desde otras aristas que también posee. Debemos entender que la cueca consiste en una coreografía que emula la conquista del gallo a la gallina, en donde la mujer se arranca del hombre en un flirteo que dura toda la canción hasta que, finalmente, ambos terminan tomados de los brazos. Si nos ponemos a pensar más en profundidad, el baile es el cortejo y conquista de un hombre hacia una mujer. En definitiva, una danza tradicional e históricamente heteronormada, pero que aquí es ejecutado por dos homosexuales semidesnudos, que dejan de manifiesto la liberación de la libido expuesta en público. Además de esto, la cueca, durante los años de la dictadura, adquiere una variante por parte de las viudas y en general por parte de todas las mujeres que habían perdido a algún varón de su familia, conocida como la cueca sola, en donde danzaban de forma muy sobria y sin pareja, siempre vestidas con falda negra, evocando su duelo y manifestando su dolor. Aquí los artistas no solo buscan evocar el dolor de las mujeres, sino encarnarlo. Esto al bailar descalzo sobre vidrios rotos, los que, como se mencionó, eran no casualmente de botellas de Coca-Cola. Esta marca de gaseosa fue elegida deliberadamente para hablar del imperialismo norteamericano. Como vemos, hay un calce histórico evidente en donde se establece un parangón entre el imperialismo de la corona española con el imperialismo de Estados Unidos. Y ya en un tercer nivel de sentido, las heridas autoinfligidas podrían entenderse también como un símbolo de la violencia hacia los homosexuales, la que excedía la dictadura chilena y ha sido una constante a lo largo de la historia. De hecho, los mismos artistas usaban el término homodictadura como una forma de denuncia hacia estos crímenes. Los crímenes hacia la comunidad gay, aunque no les gustaba mucho esa palabra, eran una de sus grandes preocupaciones. Pero tenían claro que no todos los homosexuales estaban igualmente vulnerables. Había una especial preocupación por el marica de pobla, como ellos mismos se referían al homosexual de una población, villa o favela, para que se entienda. Pero nosotros reivindicamos,
reivindicamos el coliza. A nosotros no nos gusta la palabra gay, weón. La encontramos que es festiva, ¿no? No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. O sea, nosotros reivindicamos la loca, weón, la loca de San Camilo, la loca, el maricón, weón, que lo tiran de un 10º piso, weón, porque busca amor. El que masacran los cafiches, ¿cachai? El que no le dan una puñalada, sino que le dan 10 puñaladas. Una puñalada por el hambre, otra por la cesantía, otra... Los maricas pagamos todo eso. El homosexualismo es una realidad que parte de los márgenes, o sea, parte del propio hombre. O sea, mira, aquí estamos. Lindo, mira, uno habla, siempre hablan de los maricones de 20, 30, como nosotros, 30 años. Pero ¿quién piensa en los niños homosexuales? Al cabrito que en estos momentos se están culeando en una población con 6 años, weón, con 10 años. ¿Quién piensa en él? En la vida de perro que el weón se mama en el colegio, weón. ¿Quién piensa en esa weá? Sí, si no somos los maricones viejos, sí, hay chicos, hay niños, weón. Y desde esa perspectiva sí hay que cambiar y hay que hacer algo. En definitiva, al marginal. De ahí que su discurso pueda ser entendido desde lo interseccional, en donde la reivindicación a las disidencias estaba atravesada por un discurso de clase. La siguiente intervención con la cual me gustaría terminar este episodio es la llamada ¿De qué se ríe, presidente? Y fue llevada a cabo en 1989, en el contexto del acto político impulsado por artistas e intelectuales que proclamaban a Patricio Aylwin como el candidato a presidente para las elecciones a realizarse ese mismo año. Recordemos que el año anterior, el plebiscito había dado por derrotado al dictador, imponiéndose la opción no a la dictadura. Y ahora lo que quedaba era la elección presidencial, en la cual la oposición ponía su candidato, Patricio Aylwin, y los partidarios del régimen ponían el suyo. El acto fue realizado en el Teatro Cariola y convocado por la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de partidos de centro-izquierda que fueron quienes gobernaron durante los siguientes 20 años en el país. ¿Y en qué consistía este acto? Bueno, la idea era dar a conocer las políticas culturales del programa del candidato en cuestión para su gobierno. Ahí estaban importantes figuras del mundo político, cultural e intelectual. Sin embargo, las yeguas no habían sido invitadas, algo que en ningún caso significaba un impedimento para aparecerse de imprevisto. De hecho, esa era su especialidad, y en efecto así ocurrió. Mientras la actriz y Premio Nacional de Artes Escénicas Ana González pronunciaba un discurso sobre el escenario, Casas y Lemebel aparecieron intempestivamente, muy en su estilo, ataviados con zapatos taco de aguja, abrigos, mallas de ballet, medias acanaladas y plumas, portando un lienzo que decía la consigna «Homosexuales por el cambio». Según cuentan algunos testimonios, por algunos segundos se armó un silencio sepulcral, seguido de aplausos y ovaciones. Luego de eso, bajaron del escenario sin que fuera necesario por parte de los organizadores usar la fuerza, como en otras ocasiones ya había ocurrido. Esta acción fue una forma de poner en tensión y visibilizar la nueva cultura democrática, como expone la autora Fernanda Carvajal en el ya citado texto. Una cultura que excluía de plano a la comunidad LGBT. El asunto es que mientras iban retirándose del escenario, entre aplausos y vítores, ocurrió lo inesperado. Entre los asistentes estaba por ahí un joven y audaz político llamado Ricardo Lagos, en ese momento candidato a senador, y posteriormente presidente de la República del año 2000, y quien se había ganado el respeto de la gente tras haber interpelado al dictador en pantalla abierta y en directo, apuntándolo con el dedo en horario estelar. Fue en ese momento, mientras las yeguas saludaban a su público, que, sin saberlo, el señor Lagos estaba ubicado dentro del radio de alcance de Francisco Casas, quien, sin dudarlo, y pillándolo desprevenido, le robó un apasionado beso. Hay otros testimonios que aseguran que fue Lemebel quien le propinara el ósculo. Como sea, su excelencia recibió todo el amor de las yeguas, quedando así como parte de la historia del arte nacional, y no solo de la política, de la cual, cabe decir, aún a sus 84 años pareciera no querer retirarse, emitiendo cada cierto tiempo reflexiones más cercanas y favorables a quienes alguna vez se empeñó en combatir políticamente. En fin, el beso de las yeguas fue el broche de oro con el cual esta performance se cerró.
y puso de manifiesto la existencia y potencia de los movimientos disidentes, liberando en el espacio público y ante miles de personas una forma prohibida de libido en una sociedad heteronormada. Sin duda, la aparición de las yeguas del Apocalipsis marca un hito dentro de las artes nacionales. Nunca, antes de eso, en la historia del arte chileno se había visto prácticas tan disruptivas y que tentaran contra valores que excedían lo meramente artístico. Se podría decir que tanto Francisco Casas como Pedro Lemebel usaban el arte como una mera plataforma, un dispositivo para poner en tensión cuestiones que iban más allá del campo del arte. Y que, a diferencia de otros artistas que ya habían abordado las disidencias desde su obra, tal es el caso de Juan Dávila o Carlos Lepe, las yeguas construían su discurso desde una teoría propiamente homosexual, que replanteaba argumentativamente el lugar político de los homosexuales en el espacio público. La repercusión de estos artistas aún se logra sentir y es algo cada vez más patente cuando salimos a protestar. Y hay quienes han rescatado su herencia y tomado la posta para seguir discutiendo y avanzando sobre estos temas. Pienso en la fallecida Hija de Perra, actriz, transformista y activista por los derechos de las mujeres y las disidencias. O bien las yeguadas latinoamericanas, grupos de jóvenes, mujeres y no binarias, que se toman las manifestaciones exponiendo su desnudez de forma impugnadora frente a la policía, a modo de denuncia ante la violencia sufrida en una sociedad machista y patriarcal. Las yeguas del Apocalipsis fueron precursoras de todo lo que actualmente influye en el debate público con respecto a estos temas. Y podríamos decir que supieron poner en valor lo políticamente incorrecto, enseñándonos que, para hacer los cambios sociales, no es ni será necesario nunca pedir permiso. Y bueno, hemos llegado al final de este último episodio de esta primera temporada. Sin duda fue más breve de lo que me habría gustado, pero no ha sido un año fácil, ya que muchos de nosotros nos hemos visto fuertemente golpeados políticamente. Y la arremetida de la ultraderecha pareciera solo estar calentando motores. El próximo año se cumplirán 50 años del golpe de Estado, y 43 años con la misma Constitución. Y es por eso que he querido reservarme una segunda temporada para esta ocasión. Lo creo necesario, en un país en donde los derechos humanos parecieran ser un tema de segundo orden, relativizándolos cada vez que se puede. Es por eso que considero que la reflexión en torno al arte, como una forma de hacer memoria, es un ejercicio sano y fundamental. Y bien, es así que me despido hasta el próximo año, esperando haberles aportado con algunas herramientas básicas para aproximarse al arte de este periodo de nuestra historia. Les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar, y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmín Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.